¿Y cuál era Samaria? ¿La capital de qué? El otro rey. ¿Cómo se llama el otro reino? Un reino se llama Judá, el otro reino, ¿cómo se llama? Israel. Israel. ¿Ok? ¿Quién era Herodes? Vamos a ver, ¿se acuerdan? ¿Quién era Herodes el Grande? Díganme. El rey. El rey, ¿verdad? Que estaba gobernando esas cuatro regiones. Y ese rey Herodes, que gobernaba esas cuatro regiones, Que Galilea. que es Judea, Samaria, díganlo en orden. Judea, Samaria, Galilea e Idumea. Judea, Samaria, Galilea y Idumea. Claro, Sí, el orden. ese es el orden. ¿Ok? Herodes reinaba en el tiempo que nació ¿quién? Dios. Cristo. Por eso, ¿verdad? Se menciona aquí con esos versículos que tú leíste. En los días de rey Herodes. En los días del rey Herodes, Era el que gobernaba. el grande. Y él era el que gobernaba, el gobernante de esas regiones, ¿verdad? Eso sí. ¿Por qué se distingue Herodes? Vamos a ver si recuerdan algo de eso. ¿Cómo era Herodes? ¿Quién era Herodes? ¿De dónde venía? Él había matado muchas personas. ¿Verdad? Había asesinado unas cuantas personas de su familia. Claro que sí. ¿De qué región era Herodes el Grande? Herodes el Grande, ¿era Galileo? No, ¿Era de Judea? ¿Era samaritano? Tampoco. Tampoco. Pues ¿cuál es la región que falta? Dime, digo. Idumea. Idumea. Él era idumeo. ¿Ok? Y ustedes saben que en Idumea era la región de las cuatro regiones en donde menos judíos habían. Y había tan, ¿verdad? Una gran mezcla, igual que en Samaria. Pero los judíos consideraban a la gente de Idumea como que no eran judíos, no los consideraban, ¿verdad?, de su propia raza o de su cultura. Por ende, Herodes no era muy querido por el pueblo judío. Además de que Herodes estaba puesto allí por ¿quién? ¿Quién puso a Herodes allí a gobernar? ¿No te acuerdas? El Imperio Romano gobernaba esa parte, ¿verdad?, del mundo, y ellos pusieron al rey Herodes allí a gobernar. El rey Herodes, la familia judía que estaba, ¿verdad?, la familia real que estaba en ese tiempo, Herodes la sacó con la ayuda de Roma y pusieron a Herodes a gobernar esas regiones, esas cuatro regiones. Y saben que Herodes era un hombre malvado. Los idumeos son descendientes de ¿quiénes? ¿Se acuerdan de eso? ¿De Cristo? No. Dilo, Diego. Los idumeos son descendientes de ¿quiénes? ¿Y de quién? No adivines, si no te acuerdas, no te preocupes, no adivines. Edom. No, yo voy a decir edomitas. De los edomitas. ¿Y quién fundó ese pueblo y la ciudad de Edom? En otra región, ¿quién fue? No se acuerdan tampoco. Esaú. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Sí. Esaú es ¿quién? Hermano de Jacob, hijo de Isaac. Muy bien. Hermano de Jacob. Iba a preguntar eso, ¿verdad? No te lo iba a preguntar, pero qué bueno que lo dijiste. Hijo de Isaac, hermano de Jacob. Cuando ellos tuvieron sus diferencias, ¿verdad? Esaú se fue también del hogar y fundó una ciudad, ¿verdad? Por eso lo único que tú me dijiste la pregunta. ¿Y ese pueblo era cuál? Edom, la ciudad. Los edomitas pasaron muchos siglos y fueron a parar allí cerca, ¿verdad?, de Judá, al sudeste, y fundaron Idumea. ¿Okay? Así que los idumeos son descendientes de los edomitas o de Esaú. Y obviamente el rey Herodes el Grande, pues es de allí. Y no se consideraban, ¿verdad?, judíos como tal. Bueno, vamos a leer el versículo 7. Ya hicimos el repaso, fíjense, fue rápido. Pude haberles preguntado otras cosas, pero no los voy a hacer sufrir.
Así que vamos al versículo 7. ¿Yo puedo leer? Léelo, hija mía, léelo. Gracias. Voy a leer. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. ¿Hasta cuándo? El versículo. Hasta el 7, está bien. Ahora, se me olvidó preguntarles a ustedes, ¿quiénes eran esos magos? ¿Eran magos? Sí, eran magos, pero por algo eran magos, pero sabios. ¿Sabios? Eran sabios. La palabra correcta eran sabios. Sabios. Eran Porque magos, pero no eran sabios. magos Pero como... yo sé, pero eran sabios. No, eran sabios. No era cualquier mago. Lo que pasa es, escucha, el término mago en la traducción del griego, lo que significa es que Hacen magia. sabio, no hacen magia, claro. No son magos, eso es lo que te quiero explicar. No tienen nada que ver con magia. No son como los magos de Faraón. Los magos hechiceros. Cuando se utiliza el término mago, realmente lo que se quiere decir es sabio. ¿Está bien? En la palabra de ¿Se sabe de dónde son los sabios de Oriente? ¿Se sabe o no se sabe? Yo le enseñé esto a ustedes, se supone que no se sabe. Algunas personas dicen que son del Oriente, que eran de Babilonia, que venían de distintas partes del mundo. Así mismo no se sabe ni cuántos son. No se sabe cuántos son, si realmente eran 3. Yo creo que eran más. Okay, eso fue lo que tú dijiste la semana pasada, me acuerdo. ¿Por qué se turbó Herodes? Fíjense que Porque nació Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué se turbaría? Porque él en su memoria pensó que él le podía quitar el puesto porque él era un rey. Él era un rey. Era el rey de los judíos. Y Ok. cuando estaba Herodes estaban los judíos, ¿verdad? Había Sí. Ok. Y en ese momento él era el rey de los judíos. El versículo, exacto. El versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Amarili, ¿quiénes eran esos sacerdotes? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los rabinos. No eran los rabinos. Los sacerdotes ministraban ¿en dónde? La ciudad En el templo. en el templo. ¿Ok? También se les llamaba como el grupo de los sacerdotes, esa secta tenía un nombre. ¿Los qué? Los saduceos. ¿Ok? Ahora, también estaban los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Alguien sabe? Los que eran como jueces. ¿Eran jueces? ¿Qué más? Tenían Dime, Diego. ¿A qué se dedicaban los escribas? ¿Los escribas eran qué? Tú lo dijiste ahorita, cuando hablaste de los saduceos, dijiste la palabra. Eran rabinos. Los rabinos le decían rabino. claro, maestros de la ley. Maestros de la ley. Ajá. Bien. Aquí me acuerdo, sí. Los saduceos son los sacerdotes que ministraban en el templo y los rabinos eran los maestros de la ley, Los escribas. que eran los escribas, que también se llamaba la secta de ellos como los que. El juez. No. ¿Cómo se llamaba la secta? Si los sacerdotes se llamaban los saduceos, ¿quiénes eran los escribas? ¿Los qué? ¿Tampoco se acuerdan? Los fariseos. Los fariseos. Los saduceos ministraban, eran los sacerdotes. Y los escribas, los fariseos. Escribas, siempre relacionen escribas con rabinos, escribas con fariseos, escribas con sinagogas. ¿Ves? Todo eso es lo mismo. Es la misma gente. Con jueces, tú dijiste jueces, ellos eran jueces, porque ellos estudiaban la ley. ¿Por eso se llama rabinos de la ley? Sí. Dice eso el versículo, rabinos de la ley.
No, no lo dice. No, pero eso fue de la frase mía. Ok. Es una frase bien usada, ¿verdad? Ellos enseñaban la ley. ¿Esa ley estaba en qué libro? ¿Se acuerdan de eso? ¿En qué libro está la ley de Moisés? Eso. ¿En esto? ¿En qué libro? ¿En el qué? El Pentateuco. En el Pentateuco, que también se llama como. La Torá. Muy bien, la Torá. Entonces, tenemos aquí que estamos leyendo el versículo 7 y dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea que los llamó, se reunió con ellos y les preguntó como con mucho interés el tiempo del nacimiento de quién. De Dios. Y- ¿De cuál soy Dios? Pero debes decirle Cristo para que estemos en contexto. Ok. ¿Está bien? Y enviándolos a Belén. ¿Por qué los envió a Belén? Para ver qué pasaba. Porque ayer aquí iban a hacer. Como allí, ¿verdad? Le habían dicho los escribas y los sacerdotes que allí era que iban a hacer, pues los envió a Belén. Y enviándolos a Belén dijo: ir allá y averiguar con qué, con diligencia, Con premura, con rapidez. acerca de qué. Del niño. Que iban a hacer de eso. De Cristo. Se le está teniendo miedo a un niño. Bueno, lo que pasa es que ese niño Sí, representa, ese niño va a hacer algo más que ese niñito. claro, porque las escrituras, mira cómo dice lo que leímos ahorita en Miquea. Miquea. Sí, leímos la cita bíblica que está, mira el versículo 6 De San Mateo. de Mateo, mira el versículo 6. Eso es la lectura de un libro. Es más, vamos a buscarlo. Miquea. En tierra de Judá. Eso está escrito en un libro. Miquea. Está en los profetas. Antes de Malaquías. Cerquita por ahí de Malaquías. Busca ese ¿Cómo se libro. llama? Miqueas. Abajo. Cerca de Habacuc. También. ¿Qué? Ageo. ¿Este de Ageo? Miqueas 5. No te digo. ¿Sea de Ageo? Sí, mi amor, sí. Busca por ahí que Zacarías. estás en los profetas. Yo sí no estaba aquí. Miqueas 5, versículo 2. ¿Lo tienen? Yo estoy en Zacarías, ahora estoy en Malaquías. Ayuda a la mamá. Miquea, mucho Miquea. Ayuda a Clarimar. Ya lo he pasado. Al lado de Nahum. ¿Lo encontraste? No, pero ahora yo digo versículo. Búscate el versículo, el capítulo 5, versículo 2, Clarimar, para que lo lea. Versículo 5. ¿Capítulo qué? Capítulo 5, versículo 2. Diego, mira ahí con mamá. Pero tú, Belén, Pero tú, Belén, Efratá, Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿te diste cuenta que dice lo mismo? Todavía falta. Y sus orígenes son desde tiempo antiguo, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Está hablando de quién? De La De Biblia. Jesucristo. ¿Ok? Y volvemos otra vez a Mateo. Mateo 2. ¿Qué tú quieres, Clarimar? el abanico. Mi amor. ¿Está el abanico para ti? Por el chiquito para Ok. mí. De nuevo. Mateo 2. Y volvemos al versículo 6. Dice, y tú, ¿lo viste? Que dice lo mismo. Está claro el punto. Ahora, ¿tú sabes cuándo ese señor Miqueas, ese profeta, escribió eso? No. ¿A qué distancia de tiempo? 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ya Miqueas había escrito esa profecía. Y mira, parece que se cumplió. Parece no, ¿Lo cumplió? se cumplió. ¿Ok? Por eso, cuando Herodes le pregunta a los sacerdotes y le pregunta a los escribas, le dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Y ellos se ponen a buscar, ¿verdad? Y mira, lo que dice la palabra es esto. Miquea. Miqueas dijo 700 años atrás que iban a ser ¿en dónde? ¿De dónde? De Judea. De Ok, Judá. de Judea.